Buenas noches, hermanos. Muy bien. Gracias a Dios estamos una vez más acá. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Habacuc. Ese está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc. Muy bien, hemos visto el libro de Habacuc, tiene 3 capítulos, ya hemos visto 2 de ellos. Hoy vemos el tercer capítulo. Recapitulamos un poquito. En el capítulo 1, Habacuc se queja, no quiere vivir más un mundo de injusticia, no quiere ver más opresión. O sea, ¿hasta cuándo me deja ver esta locura que hemos creado los hombres? Un mundo de injusticia, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le dice, bueno, falta un poco de tiempo. Él anuncia que, recordemos que él está bajo el imperio de los asirios, y que fue un imperio cruel. La segunda cabeza de la bestia del anticristo es una bestia con 7 cabezas, como dijo el apóstol Juan. Egipto era la primera, Asirio era la segunda, y Babilonia, los caldeos, que él lo anuncia que vendrán, es la tercera. Y vino después los medo-persas, los griegos, Roma, el Roma por renacer, y el gobierno final del anticristo, que es la octava bestia, la octava parte de la bestia que algún día vendrá. Y Juan dice que es necesario que reine poco tiempo. Para ser específico, 7 años reinará el anticristo, según el profeta Daniel. Bueno, en el segundo capítulo vimos que él se prepara para escuchar qué le va a decir Dios, para a su vez él responderle. Oiré a Dios para ver qué le responderé a él, haciendo de la oración un diálogo. No un monólogo como generalmente solemos hacer, sino un diálogo, entablar yo te digo Dios, tú me dices, conversamos, y la manera en que Dios nos habla es precisamente a través de su palabra. Dios ha hablado, Dios ha escrito a través de su palabra. Garantiza el triunfo final para el pueblo de Dios, pero también anuncia que los caldeos serán terribles, por lo cual ya vimos en la historia, lo sabemos, por la palabra y por la historia secular, que Babilonia destrozó al pueblo de Israel, a Jerusalén, el templo, y los dispersó, estando en la cautividad por 70 años, como profetizó Jeremías. Bueno, y así fue. Hoy ya Dios le respondió, y hoy vamos entonces al capítulo 3. Entonces vamos a ir, lo hacemos semiparticipativo, me gustaría hacerlo semiparticipativo, ¿ok? Para Sigionot, versículo 1, Sigionot. ¿Esa palabra les suena? Lo que han estudiado teología, es oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Puede ser un instrumento musical, es correcto. La idea es que este capítulo se convierte en un salmo cantado, prácticamente. Un canto que hacía el pueblo de Israel. y bueno, en medio de las tragedias anunciadas, aparece el canto como parte de la victoria que Dios tiene sobre su pueblo. Versículo 2. Entonces, vimos que en el capítulo 1 hay queja, en el 2 hay disposición para oír, y en el 3 hay respuesta del profeta a la oración. ¿Cuál es la reacción de Habacuc? El versículo 2. Después de oír la palabra de Dios, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Le tuvo miedo. ¿Miedo? ¿Temor reverente? ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo el miedo a Dios o el temor reverente a Dios? No es lo mismo. Muy bien. Dios no quiere que le tengamos miedo, que le tengan miedo los que están sin Él, los que no están a cuenta con Dios. Nosotros estamos en paz con Dios, como dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. Y es la única manera. Pero, y Él no deja de ser importante el temor a Dios. O sea, lo que Dios está anunciando será terrible. Y temí. Y hace una petición.
Ahí mismo en el versículo 2. ¿Qué pide? Aviva. Aviva. Mucho se habla en el mundo cristiano del avivamientos, ¿cierto? Avivamientos. ¿Eso es posible? Avivamiento. ¿En qué consiste el avivamiento? Recordemos que Israel, un pueblo, esos castigos que le vinieron fueron por desobediencia, por idolatría, por opresión, por inmoralidad. Dios castiga, manda castigos correctores sobre su pueblo, porque lo ama, pero lo corrige. Así es Dios. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué es el avivamiento? ¿Quién lo hace? Está pidiendo, esa obra es tuya, avívala. Pero antes de que Él lo haga, es importante que el pueblo de Dios, y Habacuc lo dice, teme al Señor. Considera su prestancia, su grandeza. No es cualquiera el que está allí, es Dios, el creador del universo, que es más grande que el universo. Comencé a leer la Biblia y Génesis, y en el capítulo 1 de Génesis dice que prácticamente el mundo era agua, y Dios estaba, el Espíritu sobre las aguas, y de repente hizo los cielos y la tierra, crea la tierra, y en principio pareciera ser que era un globo de agua, y creó una expansión. Esa expansión, claramente el universo completo, pero Dios está sobre el universo, y si nosotros nos ponemos a ver el tamaño de las galaxias, y que Dios está por encima de las galaxias y que Él las crea, ¿cuán grande es Dios? O sea, no estamos delante de cualquiera, estamos delante del Dios todopoderoso, creador de todo, los cielos y la tierra, y del cual es dueño. No nos pertenecemos. Y observa en ese relato del Génesis, que el primer astro creado fue la Tierra, que en el cuarto día creó el Sol, la Luna, las estrellas, las galaxias, Ganímede, qué sé yo, ese infinito mundo espectacular de estrellas, galaxias, ¿no? Pareciera fue que el primero fue la Tierra. Entonces, ese Dios está en este momento aquí, ¿o no? Le hemos dado gracias, hemos cantado. En el versículo 3 y 7 se mencionan 4 pueblos que son enemigos de Israel: Temán, Parán. Los temanitas eran tribu edomita. Recordemos que Edom era enemigo de Israel y de Dios. Parán eran los ismaelitas. Y en el versículo 7 menciona a Cusán y a Madián, todos pueblos enemigos de Dios. Y aquí el Espíritu Santo está diciendo en su palabra que Dios vendrá de esos pueblos. Después de luchar contra ellos, y está anunciando la victoria final de Él. O sea, de ahí, de Temán, Parán, Cusán, vendrá Dios. Y menciona un personaje allí, en el versículo 3. Dios vendrá y ¿quién más vendrá? ¿Quién es ese santo? Marcos 1:24 y Hechos 2:27. Ruth, busca Hechos 2:27, por favor. Y alguien busque Marcos 1:24 y ahí nos explican quién es el santo. Marcos 1:24, ¿lo tienes solo? ¿Lo tienes, hermano?
¿Quién está diciendo eso? Un demonio. ¿Y qué es un demonio? Ya lo estamos viendo con nuestro estudio de angeliología y demonología. Es un mismo combo. O sea, un demonio, quien vino del cielo antes de que existiera la tierra, él vio al Hijo de Dios. Sé quién eres, le dice. ¿Qué tienes con nosotros? Sé quién eres, sé de dónde has venido. ¿Qué haces aquí? Viene. En Hechos 2:27 también se habla. Ruth, ¿lo tienes? Muy bien, es una profecía, un salmo, donde Pedro en su discurso está utilizándolo. No dejará que tu santo vea corrupción, hablando de la resurrección de Jesucristo. Entonces el santo, fíjense que aquí está Habacuc, 600 años antes de que Cristo viniera, ya anunciando, declarando que el santo, que es Jesucristo, vendrá en la victoria sobre Temán y estos pueblos. Y aparece la palabra Selah, allí en el versículo 3. Esa palabra está allí diciendo, pon atención a esto porque lo que estoy diciendo es serio. Ya, despierta tu atención, Selah, es lo que quiere decir acá. Ahora, ¿cómo serán vencidos esos enemigos? Versículo 4. Muy bien. Habla de un resplandor y rayos brillantes. ¿Qué nos asoman esos dos términos? Resplandor y rayos brillantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un resplandor? Luz. Muy bien. Es sinónimo de luz. En la oscuridad resplandece un rayo de luz. Y casualmente fue en el primer día de la creación donde Dios creó la luz. Hágase la luz. Esta luz, en ese versículo, en ese capítulo 1, versículo 2, me parece, no se refiere a la luz solar, porque el sol es creado en el cuarto día. ¿De qué luz se está tratando entonces? Es como si nosotros leyéramos, dice, hágase la verdad. Es lo que quiere decir esa palabra luz en ese momento. Y desde un principio, el primer día de la creación, Dios establece la verdad. Y la verdad absoluta, la verdad de Él, que no es relativa, ni que mi verdad es la mía y la tuya es la tuya, sino es la verdad. Es interesante que Dios comienza la creación para establecer ese atributo de Dios, la verdad. Hágase la verdad. Es esta y no es otra. ¿Y dónde está la verdad? ¿La podemos conocer? La podemos conocer porque Él la mostró. Si no, fuera imposible. Y allí vienen todos los estudios de los filósofos que tratan de, como si estuvieran tumbando una piñata con los ojos vendados, a ver si pegan el conocimiento de la verdad. Pero la verdad ha sido revelada por Dios. Y ahora, si está en la Biblia, y aquí vamos a ver que hay, en estos versículos, Dios está hablando de destrucción que va a ocasionar en la humanidad. Dice en el versículo 5, habrá mortandad. Ahora, si esa verdad es el elemento fundamental para poder soportar las cuestiones que vienen, hago una pregunta de índole práctico. ¿Estamos leyendo la Biblia? Hoy, esta mañana cuando nos levantamos, ¿leímos la Biblia? ¿Hicimos un devocional? ¿O simplemente nos levantamos y sin darnos cuenta de que abrimos los ojos? Ya abrir los ojos es mucho, ¿no? Hay muchos que no abren los ojos. En la madrugada se quedan dormidos y no vuelven a despertar. Ahora, si el arma fundamental es la verdad, y ella es la que nos va a proteger de todas las cosas que vienen,
no descuidemos ese detalle de estudiar la Biblia todos los días, porque todos los días el Señor está con nosotros y es allí donde podemos encontrar las respuestas que Él tiene para nosotros. En el versículo 6 también habla un poco de Dios. Aquí nos muestra prácticamente su grandeza. Dice, Dios se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Y habla de Dios diciendo que sus caminos son eternos. Entonces, aquí nos está mostrando al Dios soberano, todopoderoso, actuando. En el versículo 7 también nos habla un poco de cómo Dios va a actuar para destruir. Bueno, ya lo comentamos. He visto las tiendas de Cusán. La palabra Cusán significa doble maldad. Las he visto en aflicción. Temblaron ante la presencia de Dios. El versículo 8 también menciona un poco cómo Dios va a actuar. El 8 y el 15. Hay un elemento de la naturaleza que se repite allí. Lo pueden observar en el 8 y en el 15. ¿Qué elemento? El mar. Cuando la Biblia habla del mar, ¿de qué nos habla? Multitudes de las naciones, el mar europeo, o la Europa. Por cierto, ahorita están temblando en Europa con una ola de calor. Esta mañana hablé con mi hermana, ella está en Madrid, en España, entre Portugal y España han muerto más de 1.100 personas por calor. Más de 1.100, sin contar Inglaterra, donde la ola de calor es más cálida todavía. Hoy están llegando a temperaturas de 42, 45 grados. Hay que ver la cara que más de 1.100 personas, aquí estamos nosotros, a lo mejor no sabían eso. ¿No sabían? Bueno, ahí está en las noticias, ¿no? CNN lo está diciendo, ¿no? El mar, multitudes de personas. Dice el versículo 8, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira. Y menciona, ahí está la palabra airado y la ira mencionada. Y les pregunto, ¿saben lo que es la ira de Dios? Como tema que se recorre en la Biblia, la ira del Cordero, la ira de Jehová, el día de la ira de Dios. De eso hemos hablado. Es un tiempo anunciado para un futuro. Díganme si saben lo que es el día de la ira. ¿Sí? La gran tribulación. La gran tribulación. Está anunciado por los profetas. Y inclusive en el Nuevo Testamento se anuncia como un evento futuro. Solamente en el Apocalipsis se anuncia como un evento ya acontecido. O sea, ya se cumplió la ira. Caigan sobre nosotros. Decían allá en el sello número 6, Apocalipsis 6, que terremoto, cayeron estrellas, meteoritos, y se escondían en las cuevas los reyes, príncipes, ricos, pobres, y le decían, caigan sobre nosotros porque la ira del Cordero ha llegado. Sexto sello. Por ahora no estamos en la ira como tal, como tema, pero está anunciado para un futuro. Y ese comenzará, sabemos cuándo comenzará, cuando ya nosotros no estemos aquí, se desarrollará ese tema. En el versículo 9, se descubrió enteramente tu arco, y esta parte que está aquí, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. ¿Qué es eso de los juramentos a las tribus? ¿De qué estará hablando Habacuc? ¿Qué les digo? Es palabra segura. ¿Cuál es? Nos ayudamos con 2 de Pedro 1:19, por favor.
1:19. Ahí te repite la palabra más segura, ¿ok? Muy bien. Entonces, la palabra más segura está aquí hablando los juramentos. Así lo hablaba con juramento. Recordemos que estudiamos en el capítulo anterior, donde dice que Él va a cumplir. Tardará un poco, pero de seguro se cumplirá. ¿Recuerdan? En el capítulo 2 así lo dice cuando en la queja que tiene Habacuc, Dios le dice, mira, vienen tiempos difíciles, espera un poco, aguanta un poco la leña, todavía falta por aguantar, y vamos a ver hoy qué fue lo que ocurrió con ese pueblo, ¿no? Pero hay profecías, hermanos, anunciadas en la Escritura, y son palabras seguras que se van a cumplir. En el versículo 13, pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios? Cuando encontramos la palabra para, generalmente nos indica propósito. Saliste para socorrer. Y la palabra, el propósito de Dios es socorrer. Y la menciona 2 veces. ¿Para socorrer a quién? Al pueblo de Dios. El plan de Dios es socorrer, auxiliar, ayudar, rescatar. Cuando alguien está en peligro y uno grita, ¡socorro! ¿Sí? Ayúdeme a alguien. Da la idea, ¿no? Y ahora, ese alguien que va a ayudar en medio de las cosas que están por ocurrir, saliste tú, Dios mío, para socorrernos a tu pueblo. Y en el versículo 16 hay una palabra clave que está allí que quiero que la observen. Es la primera palabra del versículo. Hoy. ¿Qué oyó? ¿Y qué pasó cuando lo oyó? Se conmovieron mis entrañas, dice, a la voz de Dios temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Vean hasta dónde entró, hasta dónde penetra la palabra de Dios. Ayúdenme con Lucas 24:32, por favor. Lucas 24:32. Jesucristo resucita y va en el camino a Emaús. Y va hablando con 2 de los discípulos. Jesucristo era domingo en la tarde de resurrección. Iban tristes. Y Jesús se le aparece y le va hablando con ellos. Y en el versículo 32, Carmencita, ¿lo tiene? Por favor. Lucas 24:32. Muy bien. ¿No ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba? Habacuc oyó. Nosotros oímos también. Pero ese oír, para que arda en nuestro corazón, para que se conmueva mis entrañas, ¿qué requiere de parte del oyente? ¿Oír cómo? Y con atención. ¿Quién está hablando? Para que ocurra ese poder en mí. Puede que yo oiga, la otra vez con los jóvenes estuvimos estudiando eso, el que oye mi palabra y la guarda,
Le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero también está el otro, el que oye mi palabra y no la guarda. Le compararé a un hombre imprudente que construyó su casa sobre arena. Sobre ambos vinieron ríos, agua, vientos. Los mismos conflictos que vinieron sobre uno, vino sobre el otro. Los mismos problemas. Una cae y una no. Porque aunque oye, los dos oyen, pero uno oyó con un poco más de atención. Yo quería resaltar la palabra atención. A veces estamos oyendo la palabra de Dios, por ejemplo aquí, por un ejemplo, y puede ser que mis oídos y mi cuerpo esté aquí y mi mente no. Puede que mi mente esté divagando en otro lugar. Y pudiera ser. Entonces, está hablando de Dios, de alguna manera está hablando de Dios, porque aquí se expone la palabra de Dios, en esta iglesia se expone la palabra de Dios. Y eso es una bendición, que se agarre un texto, se desglose, se explique. ¿Cuántos sermones no hemos oído donde viene el predicador, lee el versículo y después comienza a hablar de él, de sus testimonios, de sus ilustraciones, y no vuelve al pasaje en ningún momento? No lo desglosa, no se presta para ser instrumento de Dios, para tomar un texto y explicarlo. ¿Cuántos sermones son así? Gracias a Dios que aquí no es así. Aquí todos los que se paran en este púlpito, hasta ahora lo he observado así, Horacio, Hugo, explicar la palabra de Dios. Si no habla Dios, habla el predicador, y no es lo mismo. Aunque comenzó bien, no se pierde, pero entonces oírlo y todas estas cuestiones, vean cómo dice después: si bien, versículo 16, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dios le ha dicho a Habacuc que vienen los caldeos. Y en el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, los caldeos vienen para destruir. Nosotros lo vimos. Vamos a recordarlo. Segunda de Reyes 25, para que veamos qué fue lo que hicieron los caldeos con el pueblo judío, con Jerusalén, con el templo. Segunda de Reyes 25, versículos 8 y al 11. Marco, ¿lo tiene? Segunda de Reyes 25, del 8 al 11. Eso fue lo que ocurrió cuando Nabucodonosor entró, los caldeos. Habacuc está anunciando que los caldeos vendrían, los babilonios. Cuando llegaron, vean lo que hicieron, Marcos. Muy bien. Vean lo que ocurrió. Y dice así, dice: si bien estaré quieto en ese día. No es posible. Que Habacuc era parte del pueblo. Y él dice que va a estar quieto. Ya vamos a ver en el 17 las consecuencias de lo que ocurre. Dice: cuando los babilonios entran, se acaba lo que aquí dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Por supuesto, esto por el producto de la invasión. Que nos lo digan los ucranianos hoy en día, ellos saben lo que es eso, hoy. Cuando los rusos llegaron hoy, eso estaba noticia fresca, estaban en sus apartamentos, en sus casas, en sus trabajos, y llegaron los rusos y se acabaron las higueras, las vides no dieron más fruto, llegaron las violaciones, los asesinatos, los crímenes. Eso es historia contemporánea hoy. Mientras nosotros estamos aquí, hay gente que perdió sus casas, mujeres que fueron violadas, niños que fueron violados, quemados, torturados. Y eso es lo que iba a pasar, y lo que según el libro de Segunda de Reyes ocurrió. Cuando llegaron los babilonios a Jerusalén, destruyeron Jerusalén, la muralla, el templo, saquearon los que sobrevivieron allí. Y Jeremías le había dicho que solamente sobrevivirían los que se entregaran al enemigo, pero los que se pusieran en contra iban a ser asesinados. Se salvaron solo los que se entregaron. Bueno, aquí estoy. Jeremías era una manera que Dios tenía para salvaguardar la vida
Se salvarán los que se rindan en ese momento. No estoy diciendo que ese es el criterio para siempre, pero en ese momento fue esa la contraseña que Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Jeremías. Pero los que se opongan, y así fue. Ahora bien, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque no haya sustento, aunque no haya abrigo, que eso era lo que venía, con todo, y repite, yo me alegraré, versículo 18, dice, en Jehová, y me gozaré. Es que estamos delante de un masoquista que se goza en el sufrimiento. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí la palabra gozo no está puesta, si la concatenamos con la palabra gozo, la tenemos como el segundo de los frutos del Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu produce es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y observen que la palabra gozo es un fruto del Espíritu Santo, y para que este hombre aquí esté diciendo que me gozaré es porque está puesto con Dios en mucho contacto con Él, dependiendo de Él, sabiendo que lo que le venía era fuerte. Pregunto, aquí en Argentina, y lo he escuchado muchas veces, gracias a Dios que tenemos paz, y los cristianos podemos reunirnos, y es verdad. Pero ¿habrá otras partes actualmente en el mundo donde los cristianos no pueden reunirse? Hoy en día, mientras nosotros estamos reunidos, ¿hay otras partes en el planeta Tierra donde hay cristianos en otros países donde no se pueden reunir? Ay, hermano, nosotros estamos, gracias a Dios, aquí reuniéndonos, y quiera Dios que sea por más tiempo, ¿no? Pero cuando lleguen momentos difíciles, y es que llegan, el apóstol Pedro lo dice claramente, si es que Dios lo permite, sobrevivirán aquellos que estén con el Señor en el Espíritu, dependiendo de Él, aunque la higuera no florezca, aunque no haya comida. De hecho, pareciera que fuera un prototipo para la gran tribulación, cuando los cristianos seamos llevados. La gente que se quede aquí dice que no podrá comprar ni vender, a menos que adoren a la bestia. Esa gente tendrá que vivir, los que se quieran salvar, como mendigos. No podrán pagar el internet, no podrán pagar el alquiler, no podrán pagar el impuesto de frente de su casa, no podrán montarse en un colectivo para ir a trabajar, no podrán entrar a los chinos a comprar 1 kilo de arroz. De eso seremos salvados, tenemos esa esperanza. Pero eso va a ocurrir en la dictadura que se establecerá. Muchos creemos que pronto, por lo menos más pronto que tarde, no más pronto que antes. La historia ha marchado y pareciera ser que se está acercando ese tiempo de dictadura global. Dictadura global, y estará encaminada por el anticristo y a su vez por el mismo Satanás, quien es el dueño de este mundo, como ya lo hemos estudiado. Filipenses 4, 12 y 13, y con eso terminamos. Filipenses 4, 12 y 13, porque dice en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a comparar este versículo con Filipenses 4, 12 y 13, por favor, Sol. Y así termina el versículo 19, el Señor es mi fortaleza. Entonces, y ese versículo famoso, que Dios nos ayude a apropiarnos de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sabemos lo que va a ocurrir. Ya hay hermanos
En estos días estaba leyendo la situación de los evangélicos en Ucrania y es terrible. Le han derrumbado sus templos de diferentes denominaciones. Ellas se dejaron de denominaciones. Un solo pueblo sufriendo el mismo sufrimiento. Ellos creen en un solo Dios, un solo Cristo, una sola esperanza. Y la denominacionalismo que impera en los países libres lo han estado dejando de lado porque los están persiguiendo por igual. Estos días salió un grupo bautista dando testimonio de lo que estaba ocurriendo en Ucrania y otros más. Entonces, hermano, este es el libro de Habacuc, 3 capítulos. ¿Alguien pudiera decir qué aprendemos de Habacuc para terminar? ¿Qué nos enseña Habacuc? Muy bien. No somos masoquistas. Es la actitud de los amigos, creo que lo mencionábamos el jueves pasado, el miércoles pasado, los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor precisamente los quería obligar a adorar la estatua. Sepa usted, señor presidente, que nosotros no vamos a adorar esa estatua. Dios tiene poder para salvarnos de eso, pero aún si no lo hiciere, sepa usted que nosotros no adoraremos esa estatua. No vendieron su primogenitura por salvar su vida, porque sabían que la gloria y la fidelidad de Dios estaba por encima de la muerte y el sufrimiento que pudieran sufrir. De hecho, fueron lanzados en un horno. Eran 3 amigos. Ustedes saben la historia, pero Nabucodonosor vio 4 personas caminando dentro del horno y el horno lo pusieron a todo volumen. Le subieron el potencial de calor y de fuego, ¿no? Y Nabucodonosor dice, ¿qué es esto? Y ahí hay 3 y están 4 y caminan. ¿Qué está pasando en ese horno? Lo mandó a apagar y salieron 3. El ángel estuvo ahí con él, era un ángel, estaba con ellos. Hablando de ángeles, hermano. Los protegió. Dice que ni siquiera la ropa se les quemó ni olía a quemado. Dice la Biblia, o estoy hablando más. Lo dice, ¿no? Miren que a veces... Exactamente. Pero interesante, aunque muramos, aunque la higuera no florezca, no adoraremos ídolos. Lo que dice el Señor. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos. El jueves que viene, el miércoles que viene, termino yo con los miércoles de julio. Vamos a ver que ya Habacuc se acabó, pero algo bueno nos hará el Señor traer para que disfrutemos siempre en su palabra, centrados en ella. No hay para dónde ir, hermano. La palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Bendiciones.